Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Estamos viendo el capítulo número 2, Cálculo Cuantificacional. Vamos a ver dentro de ese capítulo 2 el módulo número 9, que trata de cuantificación restringida. Vamos a ver en el presentador qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver los contenidos del módulo. Vamos a ver inicialmente una introducción. En la numeral siguiente vamos a ver en qué consiste la cuantificación restringida y vamos a ver las leyes de intercambio de cuantificadores. Los objetivos del módulo son los siguientes: definir en qué consiste la cuantificación restringida, mostrar cómo se restringe el alcance de los cuantificadores y definir las leyes de intercambio de cuantificadores, y mostrar cómo se hace plausible la regla del contraejemplo. Las preguntas básicas que debe estar en capacidad de responder un estudiante al terminar este módulo son las siguientes: ¿cómo se restringe un cuantificador universal? ¿Cómo se restringe un cuantificador existencial? ¿A qué equivale la negación de un cuantificador universal? ¿A qué equivale la negación de un cuantificador existencial? Vamos a ver una pequeña presentación de este módulo. Para abordar el estudio más detallado de expresiones cuantificadas, se introduce el concepto de cuantificación restringida. Se comienza haciendo hincapié en las leyes que gobiernan estos nuevos conceptos introducidos. Se hace énfasis especial en las leyes de intercambio de cuantificadores. Se podrá mostrar cómo, por ejemplo, la negación de una proposición cuantificada existencialmente es equivalente a la afirmación de una proposición cuantificada universalmente y cuya función proposicional es la negación de la primera. Entonces vamos a ver, según este mapa conceptual, la temática. Veamos cuantificación restringida, se estudia cómo se restringen los cuantificadores y muestran cómo se pueden hacer intercambio de cuantificadores. Vamos entonces a comenzar con el módulo en cuestión. Existen proposiciones universales o existenciales que poseen en el lenguaje ordinario estructuras simples, pero que internamente tienen estructura de proposiciones compuestas. En el apartado siguiente se verá cómo opera la restricción en un cuantificador universal y en un cuantificador existencial. Miremos entonces. Dada la expresión siguiente: todas las hormigas son insectos. Una manera plausible de escribir la anterior expresión usando el lenguaje de la lógica sería: para toda X, si X es hormiga, entonces X es insecto. Similarmente, si en el presentador visual escribimos esta expresión: hay animales carnívoros. Hay animales carnívoros. Parece que tuviera estructura de proposición simple, pero internamente, si la descomponemos, vemos que tiene estructura de proposición compuesta. Esto lo podríamos escribir así: existen X tales que X es animal y X es carnívoro. Si hacemos la simbolización de las funciones proposicionales que hay implícitas acá, podemos decir que a su X representa la función proposicional X es animal. Y si su X representa la función proposicional X es carnívoro. Entonces, una manera plausible de representar esta proposición sería: existe un X tal que A su X y C su X. Esto que menciono acá
se presenta en la forma siguiente en el presentador. En la anterior proposición, cuantificada, me estaba refiriendo al ejercicio hecho anteriormente, se restringió el conjunto universal al conjunto de todas las hormigas y la expresión bajo el alcance del cuantificador es un condicional. Estuvimos hablando de la proposición cuantificada universalmente. En el ejemplo que acabamos de ver en el presentador visual, consideramos esta expresión, hay animales carnívoros. Se observa que se puede escribir como, existe al menos un X, tal que X es animal y X es carnívoro. La anterior proposición, cuando se cuantifica existencialmente, se restringe el conjunto universal de referencia al conjunto de todas las cosas que cumplen simultáneamente, que son animales y que son carnívoros. La expresión bajo el alcance del cuantificador existencial es entonces una conjunción de dos funciones proposicionales, como la mostramos en este presentador visual en el ejemplo que acabamos de realizar. De todas maneras, vamos a ver otros ejemplos. Si yo escribo la siguiente expresión, existen hombres sabios. Esto en el lenguaje de la lógica se podría escribir de una manera plausible, de esta forma. Existe un X. Tal que X es hombre y X es sabio. Si yo denoto H sub X por X es hombre y S sub X por X es sabio, esta proposición se denotaría como existe un X tal que H sub X y S sub X. Hay que aclarar aquí que el conjunto de referencia se restringió al conjunto de todos los hombres, de todas las seres humanos que son al mismo tiempo hombres y son al mismo tiempo sabios. Vamos a seguir con la temática de leyes de intercambio de cuantificadores, tal como lo muestra el presentador. Los cuantificadores universal y existencial se relacionan mediante las siguientes leyes que se muestran en el presentador visual. Enseguida lo vamos a ver, y son leyes llamadas leyes de intercambio de cuantificadores. Según estas leyes, se va a tener que las leyes van a ser las siguientes. Primero escribamos las leyes. Las leyes van a ser las siguientes. La primera, no para todo X. P de X va a equivaler a decir que existe un X tal que no P de X. La segunda, no existe un X tal que P de X va a equivaler a decir que para todo X no P de X. En realidad la tercera y la cuarta van a ser variaciones de la primera y la segunda. Por ejemplo, no para todo X, no P de X, va a equivaler a decir que existe un X tal que P de X. Y no existe un X tal que no P de X va a equivaler a decir que para todo X P de X. Bueno, perdón, ahí. Vamos a ver entonces a hacer ejemplificaciones sobre estas cuatro expresiones. Vamos a hacer esta afirmación. Vamos a hacer esta afirmación. Todos
los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Habíamos dicho en módulos anteriores que una manera plausible de escribir esta expresión era la siguiente: para cada X. Si X es hombre, entonces X es mortal. Si nosotros escribimos H sub X, X es hombre, y M sub X, X es mortal, entonces esta expresión tendría esta forma: para todo X, si H sub X, entonces M sub X. Si X es hombre, entonces X es mortal. Vamos a negarla. Vamos a utilizar otra hoja. Negar esta expresión, tenemos esta expresión: para todo X, H sub X, entonces M sub X. Esto es: todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Vamos a negarla. Negarla sería la forma más sencilla, ponerla así. Esto se lee: no todos los hombres son mortales. Es claro, no todos los hombres son mortales. ¿Pero qué resulta? Resulta que según la regla primera, negar un cuantificador universal equivale a cambiar el universal por el existencial. O sea, cambio el universal por el existencial. Y paso la negación a la expresión cuantificada. O sea, esto sería así: H de X, entonces M de X. Negar esto equivale a cambiar el universal por el existencial y pasar la negación a la expresión negada. Por lo tanto, esto quedaría así: existe un X. Voy a ver a qué equivaldría esto. Esto lo voy a escribir así: no. Y aquí voy a escribir la definición del condicional, que es no H de X o M de X. Esto entonces sería, utilizando las reglas de la lógica visto en el capítulo primero, esto sería no. Y utilizando las leyes de Morgan, esto sería H de X y no. Perdón, esto sería esta expresión: existe un X. Y utilizando las leyes de Morgan, sería H de X y no M de X. Esto se lee como, en el lenguaje de la lógica, hay un X, tal que X es hombre y X no es mortal. O sea que, dicho de otra forma, hay hombres, hay X que son hombres y X que no son mortales. En el lenguaje ordinario se diría que existen hombres que no son mortales, o sea, hombres inmortales. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente: la negación de todos los hombres son mortales, lógicamente hablando, es: existen hombres inmortales. La negación de todos los hombres son mortales son: existen hombres inmortales. No como la gente, bueno, y también no todos los hombres son mortales, pero estoy queriendo decir que estos dos giros son equivalentes. Decir que no todos los hombres son mortales equivale a decir que existen hombres inmortales. Vamos a ver otro ejemplo, lógicamente hablando. Vamos a ver otro ejemplo. Hay animales carnívoros. ¿Cierto? Hay animales carnívoros. Como este ejemplo lo hicimos antes,
esto equivaldría a escribirlo en el lenguaje de la lógica como existe un X, tal que X es animal y X es carnívoro. Eso significaría esto. Negarlo sería, negarlo es, no existe un X tal que A de X y C de X. Pero esa expresión equivale a lo siguiente. Según las leyes de intercambio de cuantificadores, que ustedes las verán de una manera más detallada en la versión escrita, negarlo sería cambiar el cuantificador existencial por el universal. Y paso a la negación a la expresión a la función proposicional, o sea que sería así, no A de X y C de X. Utilizando las leyes de Morgan, se tendría que esto equivale a decir para todo X, utilizando las leyes de Morgan, entonces diría no A de X o no C de X. En el módulo siguiente veremos las leyes de inferencia para expresiones cuantificadas. Muchas gracias.